Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la transmisión del día de hoy en este seminario acerca de fresado y torneado con GIPSCAM 14. Mi nombre es Juan Pablo Aguillón, soy especialista de producto asignado a la región de México y Latinoamérica. A nombre de 3D Systems, de GIPSCAM y la división de software, les damos la más cordial bienvenida a esta participación. Como en todas nuestras transmisiones, todos sus micrófonos estarán en modo de solo escucha, es decir, serán silenciados, pero podrán depositar sus preguntas en el recuadro de Q&A, las cuales serán respondidas al final de la sesión. En esta sesión también me acompaña Yoctotec, Yesenia Ramones, el gerente técnico de Yoctotec, nuestro distribuidor autorizado en Sudamérica y la región andina, quien al final de la sesión también nos compartirá un poco de las promociones que tiene Yoctotec para sus productos, servicios y obviamente todo el portafolio de soluciones de GIPSCAM. Bueno, vamos a comenzar un poco, en este caso, en esta sesión se centrará en toda la gama de herramientas y la facilidad de programación que tenemos con GIPSCAM 14 para los procesos de fresado y de torneado. GIPSCAM, al ser una tecnología de punta, nos permite programar y simular cualquier tipo de proceso de mecanizado, no importando que sea la máquina más sencilla o la máquina más compleja o sofisticada. El flujo de trabajo siempre es el mismo y nos garantiza que nosotros podamos ser mucho más rápidos y eficientes, no solamente en la programación, sino también en el mecanizado. Gracias a una interfaz única, muy gráfica, intuitiva y 100% personalizable, el usuario puede lograr un entorno de trabajo ideal en el cual prácticamente la programación se realice a través de unos cuantos clics y también ayudado de las herramientas de personalización y automatización que el software nos ofrece precisamente para agilizar la creación o bien el uso de tareas repetitivas o herramientas repetitivas, que esto nos ayude a ser mucho más rápidos en la creación de las trayectorias de nuestro mecanizado. Todo esto bajo un solo flujo de trabajo, bajo una sola interfaz y obviamente integrando nuevas herramientas, procesos de última generación que nos ayuden a ir a la vanguardia conforme a las tendencias de nuestra industria. GIPSCAM ofrece un portafolio bastante amplio de soluciones para manufactura que van desde fresado, torneado, simulación de máquina, inclusive procesos mucho más complejos. En esta emisión o en este seminario nos centraremos específicamente en los procesos de fresado y de torneado. Hablando en un inicio de los procesos de fresado, GIPSCAM nos ofrece una gran variedad de herramientas y soporta prácticamente cualquier tipo de proceso de fresado, desde lo más sencillo, como podría ser mecanizado en 2,5 ejes, teniendo la posibilidad de crear trayectorias de alta velocidad y también trayectorias de alta velocidad y estrategias optimizadas para el desbaste y acabado de geometrías irregulares o superficies irregulares, típicamente mecanizado en 3 ejes. De ser necesario, el usuario también puede generar fresado rotativo, ya sea manteniendo la herramienta sobre el eje de rotación o generando ciertos movimientos especiales a lo largo del eje transversal para lograr resultados, desbastes o geometrías mucho más complejas gracias a nuestras herramientas de radial milling. Hablando de 5 ejes simultáneos, GIPSCAM ofrece una gran variedad no solamente de patrones regulares para mecanizado en 5 ejes, sino también aplicaciones específicas como puede ser maquinado de puertos, maquinado de piezas para turbo maquinaria o turbo componentes, etcétera. No importando si es un proceso sencillo de mecanizado en 2,5 ejes o un proceso complejo como puede ser el mecanizado de un impeller o un impulsor, el flujo de trabajo y el área de trabajo y la interfaz del usuario es exactamente la misma en cualquiera de estas tareas, permitiendo que esto facilite la interacción del software con el usuario y que nosotros como programadores nos centremos 100% en las tareas que son importantes y no pelearnos con nuestro software CAD, es decir, que nuestro software CAD sea un aliado dentro de nuestra compañía. Así es que mediante estas herramientas el usuario puede estar seguro de que su trayectoria será optimizada, que podrá sacar al máximo el provecho de su equipo, sacar todo el provecho de su equipo de mecanizado y tendrá todas las herramientas para validar que las trayectorias son correctas. Y un punto importante es que podrá generar el postprocesamiento o el código G
es decir, las instrucciones que llevará a su máquina de forma limpia y transparente, libre de error, libre de ediciones, y asegurándose que puede controlar todas las rutinas, ciclos y herramientas especiales con las que cuente su máquina, ya sea desde ciclos especiales para el indexado o bien para la activación de un refrigerante o algún aditamento periférico. El software tiene la capacidad de simular y controlar todo el ambiente de manufactura que yo tengo en mi taller, permitiéndome validar desde un entorno virtual todo lo que realizaré en piso para asegurarme que el trabajo es el óptimo y así reducir tiempos en pruebas y obviamente salvaguardar la inversión que tenemos tanto en máquinas, herramientas, materiales y dispositivos. Así es que veamos cómo trabaja la aplicación directamente en vivo. Como podremos observar, la interfaz de trabajo es una interfaz sumamente sencilla, muy amigable, la cual podemos personalizar. Y el flujo de trabajo es bastante rápido, ya que una vez que hemos cargado nuestro modelo 3D, estos modelos 3D pueden ser cargados o pueden ser importados en cualquier formato neutro, llámese STEP, IGES, Parasólido, o bien podremos leer directamente formatos de algunos otros softwares CAD de forma nativa, como puede ser SolidWorks, Solid Edge, o bien aplicaciones mucho más especiales para la industria automotriz y aeroespacial, como pueden ser archivos de CATIA, DNX o de Creo Parametric. Una vez que hemos cargado el archivo, el primer paso que realizaremos para comenzar a trabajar dentro de GibbsCAM es definir la máquina o el equipo en donde nosotros trabajaremos. Esto no solamente define la información del tipo de proceso que realizaremos, si es un proceso de fresado, torneado, fresado en 3+2, 5 ejes continuos o alguna máquina especial, sino que le dirá al sistema toda la cinemática y los movimientos y las capacidades con las que cuenta mi máquina, ya sean múltiples estaciones de trabajo, algún aditamento especial como puede ser un bar feeder, un bar catcher o cualquier otro aditamento o periférico que yo tenga en mi equipo. Esto va a asegurarme que la programación sea 100% acorde a las capacidades, límites y especificaciones de mi máquina, teniendo mayor confianza en lo que voy a realizar como programador. Una vez que tenemos esto, el usuario simplemente ajusta los límites del material, los cuales también pueden ser, o bien el material o stock de mecanizado, puede ser definido a través de un archivo STL o alguna geometría en particular. El usuario simplemente indica los valores que desea, en este caso de retracción y aproximación, y la posición, en este caso, del componente en relación a la mesa, si vamos a utilizar algún sistema de fijación o alguna prensa que sujete el material. Para comenzar a trabajar, en este caso, lo único que tiene que hacer el usuario es activar el modo de herramientas y la función de CAM, con la cual tendremos disponibles del lado izquierdo una serie de procesos que podremos aplicar para posteriormente convertir en rutas o trayectorias de mecanizado del lado derecho. Como programadores, lo primero que hacemos es visualizar la pieza y comenzar a idear el proceso y sobre todo las herramientas que deberemos utilizar para el desbastado, por ejemplo, de estas regiones o de estas cajas o simplemente realizar los contornos. En este sentido, el usuario simplemente crea una nueva herramienta teniendo la posibilidad de crear cualquier tipo de cortador, ya sea estándar o bien cortadores personalizados o de forma, los cuales pueden ir desde cortadores verticales, cortadores de segmento amplio, cortadores tipo barrel o inclusive soportando ahora desde la versión 13 de nuestra aplicación herramientas para brochado ya sea lineal o rotativo. En este caso, el usuario puede definir toda la configuración de la herramienta como puede ser la longitud, diámetro de corte, radio de punta, longitud de diente, el número de dientes o bien filos que tendrá la herramienta, y automáticamente, debido a la configuración de mi máquina, tendremos disponible la librería de holders o sujetadores, con los cuales podremos garantizar que tenemos exactamente la misma configuración en cuanto a herramienta, sujeción, toda la configuración o ensamble de los cortadores idéntica a lo que tendremos físicamente en la máquina. Como bien sabemos, en muchas ocasiones estas herramientas ya están designadas en ciertos pockets o magazines de nuestras máquinas, de tal manera que el usuario puede cargar directamente una lista de herramientas y ahora con nuestro nuevo editor de herramientas podremos explorar, por ejemplo, diversos cortadores de algunas otras librerías o, por ejemplo, de algunas otras listas. En este caso, una vez que hemos abierto, que hemos seleccionado la librería o la lista de herramientas que deseo editar,
El software nos dará la posibilidad de visualizar toda la configuración de esos cortadores. Es decir, podremos visualizar la configuración de la herramienta, es decir, longitud, número de dientes, etcétera, su holder, de tal manera que el usuario simplemente toma el cortador y lo lleva a la casilla o bien a la posición que necesita. De esta manera, el usuario simplemente arrastra o toma las herramientas que desea y puede navegar en múltiples o puede traer esa información o esas herramientas de cualquier otra librería, simplemente seleccionando la lista que desea, el usuario puede tomar libremente el cortador que necesita. Una vez que tenemos esto, el usuario puede ordenar las herramientas de acuerdo a sus preferencias o bien mantener los números de herramienta que tiene asignados dentro de la máquina. Para comenzar a trabajar, por ejemplo, en esta pieza, una vez que ya hemos definido el stock, el flujo de trabajo es bastante sencillo, ya que en este caso voy a comenzar con un careado o bien un planeado en la parte superior, de tal manera que el usuario toma la herramienta, la lleva a la primer casilla o a cualquier casilla dentro de esta lista de procesos y el software le preguntará qué tipo de tarea desea realizar. En este caso, un desbaste. Y dentro de esta interfaz nosotros podremos configurar todos los parámetros de nuestra operación. El 90% de los parámetros se alojará en esta sección, de tal manera que el usuario simplemente indica el proceso que realizará, por ejemplo, un careado o un fresado de contorno en la parte superior, el ajuste de avances, velocidades, pasada lateral, el número de pasadas verticales, y en este caso el proceso de careado se realiza automáticamente, es decir, el software detecta la distancia que tenemos entre la parte más alta de la pieza y el stock. De tal manera que simplemente calculamos la trayectoria y sin tener que hacer la asignación de ninguna geometría, el software automáticamente, en base a la geometría de trabajo, generará la ruta de la herramienta. En este caso, continuando, por ejemplo, con el mecanizado de esta pieza, posteriormente tendré que hacer un contorneado de todo este material. De esta manera, en este caso, utilizaré una estrategia de alta velocidad como lo es Volumil. Volumil es una estrategia que nos permite generar un maquinado trocoidal, es decir, trayectorias circulares con las cuales yo pueda ir o pueda mecanizar en alta velocidad, con pasadas laterales muy ligeras y una profundidad de corte bastante pronunciada. Con esto puedo reducir hasta en un 30% el tiempo de mecanizado comparado con cualquier patrón convencional de desbaste. Ayudado del Technology Expert, los usuarios podemos determinar el tipo de material que vamos a mecanizar, dureza, tipo de adaptador de la máquina, máximo de revoluciones y máximo de avance, e indicar la rigidez o bien la sujeción, qué tan rígida o qué tan holgada será, así como las características del corte, si queremos cortes muy agresivos o un corte un poco más conservador. Esta calculadora automáticamente me permitirá llevar toda esa información que ha tomado en cuenta el software, es decir, la herramienta, el tipo de corte y el material a mecanizar, y automáticamente depositará esos parámetros dentro de la tabla de parámetros o dentro de los parámetros de la operación. De esta manera, el usuario simplemente indica la profundidad o bien la altura de la operación, algunos otros parámetros como puede ser el sobrematerial, y en este caso, a través de una geometría en 2D, el usuario simplemente indica la geometría a mecanizar, calcula la trayectoria y en segundos tendremos una trayectoria de alta velocidad con la cual nosotros podremos optimizar nuestro tiempo ciclo dentro de nuestro taller. Para garantizar que esta trayectoria o verificar el resultado de esta trayectoria, GIBSCAM nos da diferentes posibilidades para visualizar la trayectoria de forma manual o bien evaluar la remoción del material de la herramienta respecto al material. Como podremos ver en pantalla, la simulación es bastante fehaciente, podemos visualizar al 100% todos los movimientos que realizará nuestra herramienta para mecanizar este componente. Una vez que hemos visualizado o que hemos simulado esta operación, puedo continuar con mi programación. En este caso, por ejemplo, voy a continuar con el mecanizado de estas pequeñas cajeras. Para estas cajeras tendré que aplicar un proceso de desbaste y posteriormente un proceso de contorneado. De esta forma, el usuario tendría que aplicar esos dos procesos, desbaste y acabado, con ciertas condiciones de mecanizado
en las demás cajeras o en los demás pockets. De esta forma, en este caso, la lista de operaciones o la lista de procesos nos ayudará a ser mucho más eficientes y hacer esta programación mucho más rápida, ya que el usuario hará la herramienta, la llevará al primer proceso e indicará que con esta herramienta realizará un proceso de desbaste. Una vez que ha asignado el tipo de desbaste que realizará, el usuario simplemente ajusta las condiciones de mecanizado que desea para esta operación, como puede ser pasada lateral, avances, velocidades, el tipo de entrada y salida que quiere para el contacto con la pared, así como ajustar la profundidad o bien la altura de esta cajera. Indicaré un poco sobre material y posteriormente indicaré que a este mismo pocket o en esta misma región aplicaré otro proceso, en este caso el acabado de pared que necesito para estas cajeras. El usuario simplemente toma la herramienta que desea utilizar para realizar este proceso, lo lleva a la etiqueta o al apartado número 2 de esta lista e indica que con esta herramienta realizará un proceso de contorneado o de fresado de pared. El usuario ajusta simplemente los parámetros de avance y velocidad que utilizará para esta herramienta. Y una vez que tenemos esto, por ejemplo, aplicaré un mecanizado vertical, ramp down. Una vez que tenemos esto, estos dos procesos se aplicarán en las zonas o en las regiones que yo determine. Podremos determinar o podremos utilizar nuestra herramienta de slicer, por ejemplo, para contornos irregulares, en el cual este plano de sección o esta vista de sección me permitirá controlar la posición en la cual este plano generará un corte en la pieza. Este corte me ayudará a obtener, por ejemplo, los perfiles que yo necesito para el mecanizado de esta región. Una vez que he seleccionado el perfil, estos dos procesos, desbaste y acabado, serán calculados o serán generados para esta región en particular. Aprovechando que el software nos permite trabajar con geometrías alámbricas, sólidos o inclusive mallas, el usuario también puede seleccionar directamente las caras o las regiones que desea mecanizar. Aplica nuevamente el proceso de desbaste y acabado sobre estas secciones. Verificamos la ruta. Y podremos ver los resultados de la trayectoria. Si existiera alguna colisión o algún problema con el mecanizado, los diferentes mecanismos y alertas que el software nos provee nos darán esa información de forma rápida. Si deseo aplicar estos mismos procedimientos, desbastes y acabados a otras regiones, el software me ayuda o me va a automatizar este proceso, ya que en muchas ocasiones estas geometrías o las piezas que mecanizamos cuentan con cierta coloración o un esquema de coloraciones para identificar las regiones. Por ejemplo, hablando de un molde, la región amoldante, la región de ajuste y las regiones generales de mecanizado. De esta manera, el usuario puede visualizar esas características o esas regiones a través de un esquema de colores que puede importar directamente de su sistema CAD o bien que puede asignar aquí dentro de GIBSCAM. De tal manera que en este caso utilizaré el Feature Guide o el Feature Manager para indicar que estos dos procesos, desbastes y acabado, se aplicarán sobre todas estas secciones llamadas cajeras medianas. Una vez que hemos seleccionado estos features, prácticamente en un clic se realiza la programación de todos estos componentes. Esta información se puede almacenar, es decir, puedo almacenar esta secuencia de operaciones, desbaste y acabado, con estas condiciones, por ejemplo, para este aluminio, y salvarlo como un proceso. Esto me permite utilizar ese mismo proceso en cualquier otro proyecto o en cualquier otra operación. En este caso, una vez que ya hemos salvado, que ya hemos guardado alguno de esos procesos, nosotros podremos seleccionar esa plantilla de mecanizado directamente dentro de nuestros archivos. En este caso, por ejemplo, utilizaré una plantilla para mecanizado de cajeras de aluminio pequeñas, con las cuales también generaré un pequeño chaflán en la parte superior. Una vez que indico que cargue el proceso, automáticamente se generarán las operaciones con los avances, velocidades y condiciones de mecanizado que yo había estipulado originalmente en la plantilla. Esto para ser reutilizados y aplicarse ahora en las zonas que yo determine. En este caso, si la herramienta que necesita el proceso o cualquiera de estos procesos no está presente en la lista de herramientas, automáticamente GIBSCAM se encargará de generar ese cortador con las especificaciones y bien todos los ajustes en geometría y dimensión que el usuario había especificado en la plantilla originalmente. De esta manera, nosotros simplemente cargamos nuestro procedimiento,
seleccionamos la región en donde se va a mecanizar o la región en donde se aplicará ese procedimiento, calculamos y automáticamente estas tres operaciones, desbaste, cavado y mecanizado de contorno o chaflán en la parte superior, se generarán en las regiones que yo había determinado previamente. Una vez que tenemos esto, simplemente simulamos. Y podremos verificar nuestra operación. Posteriormente podré llevar esto a la máquina a través de mi función de postprocesamiento, con la cual simplemente selecciono el procesador que utilizaré para mi máquina, el cual está personalizado 100% a mis equipos. Indico en dónde almacenaré esta operación y genero las trayectorias correspondientes a estas rutas de mecanizado. Como podremos observar, la simulación me va a mostrar todos los movimientos, aproximaciones y retracciones con los cuales yo podré validar que la tarea o el trabajo que acabo de realizar está 100% libre de error. Y una vez que tenemos esto, podremos visualizar todo el código y las trayectorias que utilizaré para el mecanizado de este componente. Con estas herramientas de automatización, la programación de cualquier componente es sumamente sencilla. Y una vez que hemos realizado, en este caso, esta programación, el usuario también podrá visualizar, en este caso en un entorno de máquina virtual, el trabajo que realizaremos en el equipo, visualizando todas las aproximaciones, cambios de herramienta, posiciones de seguridad, o en este caso visualizando también las inclinaciones y rotaciones que tendremos en el equipo. Una vez que hemos finalizado la programación de este componente, el simulador de máquina nos ayudará a garantizar que todo el entorno, toda la interacción entre los sujetadores, materiales, holders y herramientas son los adecuados, garantizando que no tengamos ninguna colisión y así evitando que tengamos que hacer pruebas al aire o así facilitando que podamos ejecutar este mecanizado de inicio a fin sin ningún error o alarma dentro de nuestro equipo. Con esta misma lógica de trabajo, hablando de geometrías irregulares, el usuario podrá aplicar exactamente la secuencia de plantillas que haya determinado de una forma sumamente sencilla en piezas tridimensionales o en superficies irregulares. En este caso, por ejemplo, para este componente aplicaré un mecanizado que consta de un desbaste en alta velocidad. Posteriormente, los excedentes de material que haya dejado ese desbaste serán remaquinados a través de una herramienta de desbaste adaptativo y finalmente una serie de desbastes subsecuentes para lograr una preforma o una geometría adecuada. Como vimos en la pieza anterior o en la demostración anterior, en este caso Volumil será la herramienta que nos ayudará a mecanizar este componente en alta velocidad. Esto nos ayuda a reducir hasta un 30% el tiempo de maquinado que regularmente nos llevaría el fabricar este componente con un patrón de desbaste convencional o un maquinado en espiral o un desbaste en espiral. Como podremos observar, en este caso, las trayectorias trocoidales de Volumil nos permiten utilizar una gran profundidad de corte con pasadas laterales suaves que nos permitan aumentar la velocidad de mecanizado dentro del componente. Como vemos en pantalla, en la simulación que tenemos, en la representación que tenemos de este mecanizado, podemos visualizar el trabajo de esta herramienta, con lo cual, pues prácticamente al final de esta trayectoria, nosotros habremos eliminado o removido gran parte del material en nuestra geometría. Posteriormente, para esta misma pieza aplicaré un desbaste adaptativo, con el cual también optimizaré el tiempo de mecanizado, ya que este desbaste adaptativo me permite generar pasadas gruesas o profundas de manera ascendente. Posteriormente, una vez que ha generado esos escalones gruesos o altos, generará las pasadas adicionales para generar escalones intermedios mucho más finos con los cuales yo pueda definir al 100% la preforma o bien el escalonado necesario para aplicar los mecanizados o las trayectorias de acabado. Una vez que hemos generado esa secuencia de operaciones, el usuario simplemente indica la geometría, ya sea directamente en las superficies de la pieza o a través del Feature Manager, es decir, las regiones colorizadas que yo asigné en el componente. Selecciona las regiones, indica que se calcule el mecanizado en estas geometrías y automáticamente se generará esa secuencia de operaciones. Desbaste con Volumil y los desbastes de restos subsecuentes en la pieza.
Con esta misma lógica de trabajo, similar a como veíamos en un componente sencillo, podremos reducir al máximo la programación de nuestros componentes, estandarizando nuestros procesos y así automatizando nuestras tareas o nuestras labores. Esto mismo aplica para las secuencias o para las operaciones de acabado. En este caso, GIBSCAM nos da una gran cantidad de estrategias y opciones de acabado que van desde patrones y proyecciones, contorneos, pasadas constantes o patrones constantes, hasta el mecanizado de regiones en base a ángulos de inclinación. De tal manera que el usuario en este caso simplemente carga la plantilla de acabado que haya personalizado, por ejemplo, para este material, que es un acero duro, un acero grado herramienta, indica la región en donde se va a mecanizar y listo. Prácticamente el mecanizado se define por sí solo en un par de clics, llevando la programación que podría llevarnos 2 o 3 horas a cuestión de minutos. Y con estas herramientas de alta velocidad, el tiempo ciclo en la máquina también se reduce drásticamente, dándonos una oportunidad de negocio importante y haciendo más eficiente nuestra labor de mecanizado, lo cual permite que a nuestros clientes podamos ofrecer una ventaja competitiva. Como bien mencionábamos en este seminario, hablaremos de las operaciones de fresado y torneado, el proceso de fresado y torneado, que ya vimos el proceso de fresado inicialmente. Y es precisamente para el proceso de torneado, en donde esta lógica de trabajo es exactamente la misma. Es decir, GIBSCAM nos da la posibilidad de realizar procesos de torneado simple, ya sea a través de tornos de 2 ejes, ya sea de bancada inclinada o tornos paralelos semiconvencionales, hasta procesos un poco más complicados como puede ser fresa-torno, máquinas herramientas especiales o máquinas multitareas con ejes o aditamentos especiales, o procesos mucho más sofisticados como puede ser torneado suizo. No importa cualquiera de estos procesos, torneado simple, torneado suizo o alguna máquina multitarea convencional, la interfaz de trabajo y el flujo de trabajo que vimos anteriormente con el proceso de fresado aplica de manera idéntica para el proceso de torneado, de tal forma que la programación de este tipo de máquinas es sumamente sencilla, sumamente amigable y con esto pues prácticamente nosotros podremos optimizar y así controlar cualquier máquina o cualquier equipo que nosotros tengamos en nuestro taller. Veamos ahora cómo funciona la interfaz en la función de torno, en el cual previamente yo ya he definido aquí el tipo de máquina que voy a utilizar, por ejemplo, un torno Puma o un Doosan Lynx, en el cual el usuario simplemente indica el diámetro de barra o el tamaño de stock, algunas dimensiones o algunas distancias de seguridad, y con esto el usuario estará seguro que no importando los cambios de herramienta o retracciones que haga la torreta, tendremos una trayectoria libre de colisiones y en base a los movimientos que yo físicamente tengo en mi equipo. Comenzando con este proceso, prácticamente realizaré un careado o un refrentado en la parte frontal de la pieza, posteriormente un desbaste y un acabado, o una serie de desbastes tanto externos como internos. Así que comenzaré a definir nuestras herramientas de trabajo. En este caso, al acceder a la lista de herramientas, el usuario podrá definir cualquier tipo de cortador para fresado y cualquier tipo de inserto o pastilla para torneado, desde insertos regulares hasta insertos especiales o bien insertos de forma que nosotros podamos utilizar para mecanizados internos, como pueden ser colas de Milano o algunas ranuras con forma. Típicamente, este tipo de ranuras son las que visualizamos en componentes de minería o en componentes para el sector de petróleo. El usuario puede indicar el tipo de diámetro que quiere, radio de punta y espesor de pastilla. Prácticamente esto basado en la normativa ISO de estos componentes, la orientación que desea respecto a la torreta y la posición que tendrá dentro de esta torreta. Esto me ayuda a garantizar que yo configure de manera adecuada la posición de cada una de las herramientas en relación a las posiciones que tengamos en la torreta de herramientas de nuestro centro de torneado o de nuestra máquina. Asimismo, podremos cargar cualquier tipo de holder o cualquier tipo de sujetador, como puede ser un holder normal o un holder o una barra para exteriores, una barra para interiores, o por ejemplo, si nuestra máquina tiene una interfaz para mecanizado, como puede ser en alguna máquina multitarea, como puede ser un torno Mazak o una máquina Integrex, podremos definir el tipo de adaptador de fresado, así como el cuerpo del holder que utilizaremos.
En este caso, también si nosotros utilizamos herramientas especiales, como pueden ser las librerías o herramientas o sistemas de cambio rápido de herramienta, podremos acceder a esas librerías que nosotros hayamos personalizado de una forma muy interactiva, en la cual puedo indicar el bloque que estará montado o la interfaz que tendré entre la torreta y el sujetador. Posteriormente pediré que ensamble, en este caso, el sujetador de la herramienta, y como podremos ver en pantalla, prácticamente la definición de toda la interfaz o todo el ensamble de la herramienta se puede previsualizar para estar seguros de que la posición y orientación del componente es adecuado, o bien que el espacio de trabajo entre herramientas es aceptable. Una vez que tengo esto, el usuario nuevamente toma la herramienta con la cual desea realizar la operación, la lleva al primer proceso o al primer estación en la lista de procesos, y tendrá disponible la posibilidad de generar torneados de contorno, desbastes, roscados y torneados mucho más complejos como pueden ser torneados elípticos o un roscado, en este caso con cabezal rotativo. Seleccionaré la opción de contorneado, en este caso para realizar el refrentado, y nuevamente, como podremos observar, la definición de los parámetros es bastante sencilla y prácticamente toda la definición de la operación se basa en esta pestaña en donde el usuario indica el tipo de desbaste o bien la orientación que tendrá el mecanizado, por ejemplo un desbaste exterior, el diámetro o el área de aproximación, el tipo de entrada, salida que necesita en este caso para la herramienta, y indicaré en este caso que solamente voy a mecanizar los excedentes de material que tenga en base al stock y la pieza. El usuario puede definir si desea realizar esta operación con un ciclo de velocidad constante o manteniendo las revoluciones constantes dentro del mecanizado, y el excedente de material que desea dejar tanto en los diámetros o en general en la superficie. En otro tipo de herramientas, el usuario tendría que generar una proyección en 2D de esta geometría. En este caso, utilizando nuestras herramientas de Slice, el usuario podrá generar precisamente ese objeto revolucionado o ese perfil de revolución sin tener que crear formas en 2D, de tal manera que el usuario indica en dónde va a comenzar la trayectoria, en dónde va a finalizar, y de ser necesario, a través de estos marcadores, puede generar las extensiones necesarias para asegurarse que la herramienta va a tener o va a tener la salida adecuada o el espacio adecuado para contactar el material. Una vez que tenemos esto, genero mi trayectoria y prácticamente hemos generado esta ruta de una forma bastante rápida y sencilla. Posteriormente le voy a pedir al sistema que cambie el proceso, es decir, mantendré la herramienta, solo que ahora aplicaré un proceso de desbaste. En este caso, el desbaste será un desbaste en la parte externa, con el cual, pues prácticamente indicaré que ese desbaste se aplicará desde este punto hasta esta sección. Indicando la dirección del mecanizado, el usuario podrá realizar algunas extensiones para asegurarse de que el corte sea adecuado. Le pediría al sistema que maquine solamente los excedentes de material. Esto me permite optimizar la trayectoria, por ejemplo, si el stock ya tiene una preforma o previamente fue maquinado a través de algún proceso de torneado o algún proceso de fresado. Indicaré la profundidad de pasada, algunas condiciones de sobrematerial, y utilizando nuevamente la lista de procesos, indicaré que a esta misma región que estoy mostrando del lado derecho, posteriormente, una vez que genere el desbaste, aplicaré un procedimiento, en este caso de acabado o de contorneo. Indicaré que es un contorneo externo, así como la parte de la entrada, salida, sobre material y las condiciones de mecanizado que deseo para esta operación. Y estos dos procedimientos se aplicarán a esta región, de tal manera que simplemente le pido al software que calcule la trayectoria y podré visualizar los resultados de cada una de las operaciones. Como podremos ver en la trayectoria de desbaste, debido a que aquí tenemos una ranura transversal, la herramienta está tratando de mecanizar esta sección, con lo cual esto puede generar algún problema. Si deseo maquinar o mecanizar esta sección de forma recta, no tengo que realizar ninguna geometría, croquis o sketch en 2D. Gracias al control de ejes, el usuario simplemente indica la dirección hacia la cual va a mecanizar o va a permitir el mecanizado. Y de esta forma, el mecanizado se va a basar solamente en precisamente en la cantidad o la dirección hacia la cual puede trabajar la herramienta. Como podremos visualizar, en este caso, en el procedimiento de desbaste,
el usuario puede utilizar la función de Full Diameter para indicar si desea utilizar un ciclo enlatado, de desbastado o acabado en el torno, o bien también podremos activar la función de Pull Off Wall. Esto me permite generar una pequeña retracción en cada pasada para evitar marcas o para evitar algún atasco del material una vez que se retraiga la herramienta. En esta nueva versión 14, el usuario tiene la posibilidad de indicar la distancia de retracción, con lo cual puede optimizar así el tiempo de mecanizado o adaptar estas condiciones de mecanizado para materiales sumamente suaves o sumamente dúctiles, como pueden ser aluminios, titanios o algunos componentes plásticos, con los cuales este tipo de retracciones me ayuden a facilitar el desprendimiento de las virutas. Precisamente gracias o basándonos en el desprendimiento de virutas, el usuario podrá indicar una distancia de retracción, con lo cual en este caso aplicaremos un proceso de chip breaking, es decir, el usuario podrá aplicar una trayectoria a un torneado secuenciado, con el cual en cada una de estas pasadas GibbsCAM genere una serie de pausas o retracciones, es decir, un maquinado a través de una especie de picoteos en la trayectoria, con lo cual será mucho más fácil mecanizar componentes muy dúctiles y facilitar el desprendimiento de las virutas en el material. Todo este control lo tenemos al alcance de un solo clic, de tal manera que una vez que hemos generado este mecanizado, posteriormente aplicaré las condiciones, por ejemplo, para el maquinado interno. En este caso utilizaré un proceso de broca de centro y posteriormente un proceso de barrenado profundo, en el cual el usuario simplemente indica que aplicará un proceso de barrenado, indica la distancia de aproximación y retracción respecto a la cara frontal y posteriormente indica también la profundidad del mecanizado. A este mismo barreno central aplicaré posteriormente al centrado el proceso de barrenado, de tal forma que el usuario simplemente indica el tipo de ciclo que utilizará, la profundidad de la operación, condiciones de avance, velocidad, calcula la trayectoria y como podremos ver, se genera esa trayectoria interna. Posteriormente, hablando de maquinizados internos, el usuario podrá indicar, por ejemplo, con esta barra de interiores que desea realizar el desbaste interno de esta región. Nuevamente, utilizando el procedimiento de desbaste, el usuario se indica que será un maquinado interno, las condiciones de pasada, sobre material, etc. De tal manera que el trabajo del operador simplemente sea indicar el procedimiento, indicar la sección en donde se va a aplicar el mecanizado, y en este caso el sistema generará solamente el mecanizado en la región que necesita o el mecanizado en la sección que necesita o donde hay un excedente de material. Continuando con la parte externa, en este caso tomaré la herramienta de ranurado y pediré al software que genere en este caso un maquinado o un proceso de desbaste a través de una serie de picoteos en la parte externa, indicando que el mecanizado será de este punto a este punto. El usuario simplemente extiende la trayectoria, indica la condición de mecanizado sobre material y con esta misma herramienta aplicaré un proceso de contorneado o de acabado. De tal manera que podremos visualizar ambas rutas ya calculadas dentro de la pieza. Posteriormente, podremos utilizar la función de Machine Simulation para verificar que no tendremos ninguna colisión durante el trabajo de nuestras herramientas. De esta forma, la programación de cualquier tipo de torno, centro de mecanizado, fresadora, máquina multitarea, es tan sencilla como lo acabamos de visualizar en esta presentación, ahorrándonos tiempo, garantizando que podemos controlar el 100% de las capacidades de nuestro equipo y que tendremos procesos optimizados gracias a las herramientas de desbastes, acabados y automatización de tareas que GibbsCAM nos ofrece. En general, y finalizando o llegando al final de esta sesión,
GIPSCAM con esta nueva versión 14 nos permite programar de una forma fácil y rápida cualquier tipo de componente, ofreciéndonos herramientas potentes para la detección de geometrías, aplicación de plantillas, inclusive trayectorias de alta velocidad que podemos aplicar tanto en torneado como en fresado, y la posibilidad de soportar cualquier tipo de máquina y cualquier tipo de control bajo una interfaz única de trabajo, en donde no importa el proceso que yo aplique, torneado, fresado o una combinación de ambos, la lógica y el flujo de trabajo es exactamente el mismo, haciendo que la programación o la labor de nuestros programadores sea mucho más rápida y eficiente, con una interfaz personalizada para darle todas las herramientas cotidianas o las herramientas de uso constante a la mano, que el usuario tenga todo lo que necesita al alcance de un clic. Y gracias a nuestros postprocesadores libres de error, ustedes estarán seguros de que no importando el tipo de mecanizado que realicen, esta trayectoria se ejecutará de manera limpia y transparente, sin errores, sin necesidad de ediciones manuales dentro de nuestra máquina, permitiéndonos explotar al máximo nuestra productividad. Así que para finalizar, invitaré a Yesenia Ramones, gerente técnico de Yoctotec, a que nos hable un poco más de las ofertas y todo el portafolio de beneficios y soluciones que Yoctotec tiene para toda Latinoamérica. Yesenia. Buenos días, Juan Pablo. Muchas gracias por tu presentación. Como siempre, excelente demostración. Muchísimas gracias a los asistentes. Bueno, como Juan Pablo bien lo indica, soy gerente técnico de la empresa Yoctotec. Nosotros somos distribuidores oficiales en Chile de las soluciones 3D Systems, tanto GIPSCAM como Geomagic, y también tenemos distribución de la marca Scantec, que son escáneres de alta portabilidad y alta precisión. Nuestro lema es ayudar al mejoramiento continuo con tecnologías digitales a las distintas empresas que comiencen este camino de digitalización, bien sea con escáneres o también con softwares. Ahora les voy a hablar acerca de los diferentes productos que poseemos y también de las promociones que ofrecemos por la asistencia a este webinar. ¿Okay? Generalmente nosotros trabajamos acá en Chile, tenemos lo que es la distribución de GIPSCAM, que bien ya Juan Pablo acaba de describir. Tenemos lo que es la distribución de Cimatron, que es un software para solución de diseño de moldes y troqueles, que también aparte de diseño tiene lo que es el mecanizado. Tenemos para ingeniería inversa y control de calidad Geomagic Design X y Geomagic Control X. Y como bien les dije, tenemos la distribución de los escáneres Scantec, que son escáneres portátiles 3D con alta precisión, con dos tipos de luces integrado, además de fotogrametría. Tenemos un descuento importante por la asistencia a este webinar para los asistentes, obviamente de Chile, del 15% en todos nuestros productos, incluyendo los escáneres de alta gama, ¿ok? Queríamos ofrecérselo, de hecho les vamos a enviar un mail con toda la documentación por si están interesados, ¿ok? Y bueno, para contactarnos, me pueden escribir a mí directamente, yeseniaramones@yoctotec.cl, y también pueden escribir a ventas@yoctotec.cl. Los invitamos también a que nos visiten en nuestra página web. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yesenia. Espero que todos nuestros asistentes aprovechen estas ofertas y todo el portafolio de servicios y soluciones que ofrece nuestro socio Yoctotec. Y para finalizar esta sesión, vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Si no tienen alguna pregunta adicional, recuerden que nos pueden contactar a través de 3dsystems.com, a nuestro correo electrónico pablo.aguillon@3dsystems.com, y recuerden seguirnos en nuestro canal de GIPSCAM en español, en donde encontrarán la grabación de este seminario y algunos otros videos y algunos otros seminarios técnicos para que puedan conocer un poco más de las novedades que ofrece la nueva versión de GIPSCAM
y algunas otras aplicaciones especiales como pueden ser 5 ejes, maquinado multitarea o torneado avanzado. A nombre de 3D Systems, de Yoctotec y de Gibscam y la división de software de Latinoamérica, agradezco su participación en esta transmisión y les deseamos un excelente día.